Gracias Dios, gracias Dios. Aleluya. ¿Cuántos vinieron con un corazón agradecido? Amén, gloria a Dios. Amén, Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, amén. Para siempre su misericordia y su verdad. Abra su Biblia en Juan capítulo 15, por favor. Gloria a Dios. Juan 15. Vamos a estar desde el verso 1. Vamos a estar hablando bajo el tema el cristiano que lleva fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, en el nombre de Cristo. Amén. Nos gozamos verles a cada uno de ustedes. Bendito es Dios. ¿Cómo tuvieron la semana? ¿Una semana de victoria? Amén. Como que no muchos amén. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Una semana de victoria? Amén. Diga, todo tiene solución en Cristo Jesús. Dígalo, hermano. Nada hay imposible para Dios. Dígalo. Nada hay imposible para Dios. Y ese es su Dios. Amén. El problema más grande es que una persona se muera sin Cristo. Ahí sí ya no hay solución. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, aunque el problema sea pesada la carga, hermano, tenga la plena convicción de que el Señor puede resolverlo. Tenga la plena convicción, amén. La seguridad completa de que el Señor puede extender la mano y sacarlo del hoyo. Amén, hermano. ¿Cuántos hemos estado a veces en situaciones que ya verdaderamente llegamos al límite? Yo he estado ahí, amén. Que ya verdaderamente ya uno llegó al límite y que verdaderamente ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Y en ese momento recibe una palabra. ¿Eh? Recibe una palabra que uno ni siquiera sabe de esa persona, tal vez no sabe nada, pero está la palabra del Señor ahí. Y que le dice a uno, no tires la toalla, sigue adelante. ¿Sabe lo que es tirar la toalla? Cuando los boxeadores ya no aguantan, ¿verdad? Entonces el coach de él tira la toalla para que le pare y ya no le den más. Entonces de ahí viene ese dicho. No nos damos por vencidos, amén. Ya cuando no hay fuerzas, hermanos, cuando ya llegamos a lo último, ahí está el Señor para nosotros. Decimos amén. Bendito es Dios. Ya estamos todos ahí, hermanos. Juan, capítulo 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 1. Vamos a empezar a leer. ¿Estamos todos ahí? Bueno, me espera, porque yo todavía no estoy ahí. Ahora sí. Dice así la palabra del Señor. Dice, yo soy ¿qué? La vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Como que no lo quieren decir. Díganlo, por favor. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero vamos a ir disertando estos 17 versos de esta palabra, si nos da tiempo, ¿verdad? Y el título es, ¿cómo le dije? El cristiano que lleva fruto. Desde que el Señor nos llamó a nosotros, es con un fin y un propósito, ¿verdad? Que llevemos fruto, que demos fruto, que se vea el fruto. Imagínense un viñador, ¿verdad? Que tenga una viña, tenga un lugar en el que espera el determinados tipos de uvas, unos racimos. Cuando uno planta, ¿qué espera uno? ¿Qué clase de cosecha espera uno, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto tiene experiencia en plantar algo? ¿Ven? ¿Tiene experiencia? ¿O todos vinieron de la ciudad? Bueno. De alguna manera, nosotros tenemos alguna experiencia, ¿verdad? Siempre estamos como seres humanos conectados de algún modo a la agricultura, ya sea que consumamos o que tengamos familiares que se dedican a la agricultura, o ustedes mismos se dedicó en algún momento a la agricultura, ¿verdad?
todos tenemos algún tipo de experiencia relacionada a la tierra, al cultivo, todos. Y cuando una persona planta algo, espera tener buena cosecha. No algo mediocre, no algo malo, porque hay una inversión, ¿verdad? Tanto económica, ¿verdad? Hay una inversión económica y un trabajo tremendo. ¿O no? Hay un trabajo que no se ve, un trabajo de perseverancia, de estar vigilante, porque vienen diferentes tipos de plagas, vienen diferentes tipos de animales que quieren comerse el cultivo que usted tiene, vienen diferentes aves, ¿verdad?, que tiran semillas y entonces pueden nacer maleza, y así sucesivamente, hermano. Esa es la naturaleza. Pero siempre hay un objetivo, hay un propósito de cultivar, de cosechar. Pues el Señor, hermanos, aquí nos da una parábola. Es una parábola, también se puede llamar una metáfora, algo que es comparativo, ¿verdad? Para usar una palabra más contemporánea. Entonces, aquí él se compara, él dice que él es la vid, ¿verdad? Lo dice entrando en el pasaje. ¿Cómo dice él? Yo soy la vid. En otras palabras, él es la planta, la mata, ¿verdad? El que está conectado para suministrar los nutrientes a todas las ramas. Y nosotros somos, ¿qué? Los pámpanos. O sea, los pámpanos son los que llevan el fruto, esas ramitas, usted ha visto las uvas, esas ramitas que conectan todas las frutas. Eso somos nosotros, ese pámpano. Amén. Entonces el Señor espera que cada creyente tenga fruto. No muchos amenes, solo un amén, hermano Ricardo. Diga, yo debo dar fruto. ¿Y sabía usted que hay tiempo establecido para dar fruto? En la palabra del Señor. ¿Sabía que cada cristiano a determinado tiempo debe dar fruto? ¿Sabía eso usted? ¿Verdad? La palabra lo enseña y lo vamos a ver más adelante. Entonces Jesús es la vid. Y Dios, ¿qué cosa es? Según el pasaje, el labrador. ¿Quién es el labrador? El que cultiva. El que está encargado en podar, ministrar fertilizantes, ¿verdad? El que está vigilante, el que está atento para garantizar el producto. Entonces, para nosotros poder dar fruto, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que debemos de ser podados muchas veces. ¿Cuántos saben qué es podar? Podar es cortar las ramas que no van a dar mucho fruto, pero que ocupan o que traen o que toman muchos nutrientes de la planta. Entonces, para dirigir los nutrientes en una dirección correcta, se cortan algunas ramas que se nota que no van a dar mucho fruto, y entonces se dejan las ramas necesarias para que los nutrientes se dirijan a esas ramas, y entonces, como se concentra mayor cantidad de nutrientes, el fruto va a ser mejor. ¿Decimos amén, hermano? Esa es la poda, se corta. Hay ramas que se estiran demasiado, ocupan bastante nutrientes y no producen mucho. Entonces nosotros, hermanos, somos podados. Y la poda, o sea, la tijera que usa el Señor, o la sierra, o lo que sea con que se corte esas ramas, es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra. Y el que corta esas ramas, el que valora lo que no sirve en nosotros, es el labrador. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, la palabra es usada cada vez que nosotros la aprendemos, cada vez que nosotros la estudiamos, cada vez que nosotros estamos
dispuestos a escuchar la palabra misma nos va a ir cortando. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano? Estamos dispuestos a que la palabra nos siga cortando lo que no sirve en nosotros. Eso que no sirve es esas cosas que nosotros trajimos del mundo y todavía las tenemos. Fíjese usted. Cosas que todavía no hemos podido superar. La palabra nos va a confrontar. Dice que la palabra es Hebreos 4:12. ¿Cuántos saben ese pasaje? Vamos. Hebreos 4:12. ¿Cuántos saben ese pasaje de memoria? ¿Qué dice? No me diga que solo se sabe Juan 3:16. ¿Verdad? 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros tenemos un problema, ¿verdad? El pecado. Entonces, el pecado no solo se aloja en la conciencia, se aloja en todo nuestro ser. ¿Sabía usted eso? Pero no solamente en nuestro cuerpo físico, sino que también hay pecados que se alojan en nuestro ser interior. ¿Cómo se reveló el diablo, por ejemplo? ¿Era carne o era espíritu? Pregunto, ¿cómo se reveló el diablo? Era espíritu. Quiere decir que también se puede pecar en nuestro ser interior. Dice, oh almas adúlteras, ¿quién nos salvará de la ira venidera? O sea, ¿quién va a rescatarlas de la ira venidera? Quiere decir que nosotros no solamente pecamos con la carne, también hay pecados que vienen de nuestro ser interior. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la palabra es como una espada de dos filos. Por lo general las espadas tienen un filo, ¿verdad? Tienen un filo porque el otro es para proteger al guerrero. Pero hay espadas que tienen dos filos. Eran usadas más que todo para combate más cercano, un combate más reñido. Cuerpo a cuerpo, gracias, ¿verdad? Más reñido. Entonces, este tipo de arma tiene un filo tan tremendo que corta lo que sea. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos y dejamos que la palabra opere en nosotros, ella llega hasta todo nuestro ser. No solamente nuestro ser físico, que el cual está enfermo, porque la carne dice que, como dice el Señor, que somos como una llaga, ¿cómo dice? ¿No se conoce ese pasaje tampoco? Que somos como una llaga podrida, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Que no hay uno sano. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la palabra tiene como propósito sanarnos, limpiarnos, purificarnos. Y opera en todo nuestro ser. ¿Cuánto compone nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces todo nuestro ser es alcanzado por la palabra. La palabra tiene ese fin y ese propósito, cortarnos, podarnos, quitar lo que no sirve, para ir descubriendo lo que sirve. ¿Cuánto nos hemos expuesto a eso? Amén. Ese es el verdadero evangelio, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero evangelio y eso es lo que nosotros necesitamos. Que la palabra nos pode. La palabra nos va a redarguir. Ella nos va a confrontar. Ella nos va a exponer nuestro pecado. La palabra es como un espejo.
Cuando nosotros nos miramos en la palabra, la estamos estudiando, la estamos analizando, ella misma nos refleja todos nuestros problemas. La palabra es, dice, como martillo que quebranta la piedra. O sea, que a veces duele, pero ahí está pegando, ahí está pegando. La palabra es como, dice, como clavo en las rodillas. ¿Se acuerda? Antes los padres castigaban a los hijos y los ponían en qué, ¿verdad? Allá en nuestros países. Ya eso no eran castigos, ya eran torturas ya. Hasta en las escuelas era así, ¿se acuerdan? Ustedes todos son jovencitos. Pues yo sí me acuerdo. Tenía una maestra que pasaba, si uno cometía un problema en la escuela, nos ponía todos así. Y pasaba. La profesora Sonia. Todavía me acuerdo el nombre, no se me olvida. Pero el asunto, amados hermanos, es de que la palabra del Señor a veces es molestosa para la carne. A veces hay personas que, ya, ¿por qué está hablando eso? Porque le molesta, se siente confrontado con la palabra. Pero ¿qué preferimos? ¿Que la palabra nos enfrente a nosotros o que un día nosotros estemos delante del Señor ya para ser juzgados y tirados al agua de fuego y azufre? Y que todos nuestros pecados y toda nuestra vida sea expuesta. ¿De qué sirve la vergüenza ahí? Si ya no hay esperanza. Pero aquí no importa, hermano. Si el Señor nos confronta, si el Señor nos encara con nuestro pecado, gloria a Dios que hay esperanza. Y si el Señor nos expone nuestras cuestiones, a veces nosotros estamos ahí y la palabra habla, el que está predicando aquí habla algo y uno sabe que es para uno, ¿o no? ¿Ah? ¿Es para nosotros los que estamos acá o es para la gente que está allá afuera? Entonces no nos asustemos. La palabra nos redarguye. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Avergonzarnos? ¿Ese es el propósito? ¿Avergonzarnos? No. El propósito es que nosotros digamos, amén, Señor. Aunque rechinemos los dientes. Pero hay esperanza. Hay esperanza. O si alguien nos dice algo, o alguna expresión o algo, hermano, analicémoslo primero. ¿Tiene razón esta persona o no? Y si tiene razón, pues hay que cambiar eso. ¿Cuántos dicen amén? Y todos nosotros, hermanos, necesitamos ser limpiados y podados por la palabra. A veces hay idolatría, esos son pecados que se alojan en nuestro ser interior. Rebeldía natural, esos son pecados que se alojan en nuestro ser interior. La rebeldía natural, dados a rebelarnos contra toda autoridad, empezando con las autoridades que conocemos en casa. ¿Quiénes son? Los padres. Eso es interior, es del ser interior. Y así, hermanos amados. O sea, la palabra penetra hasta partir del alma y el espíritu. O sea, nuestro ser interior, somos espíritu, alma y cuerpo. Y también dice que entra en nuestros tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Ese nervio que está dentro de los huesos, ¿verdad? Eso cuando quiebra usted un hueso y mira ese nervio. Nosotros, ¿verdad? Allá adentro están esos nervios. Entonces la palabra entra hasta ahí, porque hasta eso está corrompido. Hasta eso necesita ser sanado. Hasta eso necesita. Pero la maravilla es que cuando todo nuestro ser es sanado, también hay sanidad física en el cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Penetra no solamente a esas áreas, sino que también se aloja en nuestra conciencia la palabra. Y cosas que no se ven como los pensamientos, las ideas, la palabra los discierne. ¿Qué quiere decir eso? Los juzga. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos pensando? Entonces, como la palabra está alojada ahí, ella misma se encarga de juzgar esos pensamientos que están ahí y combatirlos
y sacarlos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque todos esos pensamientos se corre el riesgo que se materialicen, que se consuman, y si es un pecado. Entonces la palabra tiene como propósito juzgar nuestros pensamientos. Así es como la palabra va operando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dejemos que la palabra nos pode. Dejemos que la palabra obre dentro de nosotros. Escuche la palabra, ame la palabra, estudie la palabra, atesore la palabra. Porque ella es la que el labrador usa para podarnos a nosotros, esencialmente. ¿Decimos amén? También somos podados y somos limpiados mediante las pruebas. ¿Decimos amén? Vamos a Santiago, ahí mismo, adelantito. Santiago 1:2. Como dice la Escritura. Algunos hermanos le tienen pavor a las pruebas. Le tienen miedo a las pruebas. Pero les cuesta dejar las cosas que necesitan dejar. Pero aquí el apóstol Santiago nos da un consejo y nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Y dice también que el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y nos dice también que nos consideremos dichosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Imagínese que le diga a usted, considérese dichoso, hermana, porque usted se encuentre en una prueba. Amén. El evangelio de hoy en día no es así. El evangelio que se predica por todos lados, por muchos lados, hoy es, clama y lo tienes. O sea, no hable cosas negativas, dice. Ese es el evangelio que se predica en muchos lados. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Que nos consideremos dichosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, así como la palabra. Que cada vez el carácter de Cristo en nosotros vaya manifestándose más en nosotros. Amén. Jesucristo vivió unos estándares de vida tremendos, hermanos, en esta tierra, como hombre. Alguien podrá decir, pero él era Dios, sí era Dios, pero vivió la vida como hombre. Ejerció su ministerio como hombre. Pasó pruebas como hombre. Resistió el pecado como hombre. Y él dijo que lo imitáramos a él. Nos estableció unos estándares de vida a nosotros. Él es el modelo a seguir. Él es la obra terminada que Dios quiere ver en nosotros. Dios nos quiere ver así como Él, como nuestro Jesús. Amén. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, ¿manifestó bondad o no? Pues ese es un aspecto del carácter de Jesús. Entonces, si Él manifestó bondad, ¿qué espera que nosotros manifestemos? Diga, bondad. Jesús tenía un amor tremendo. Y por amor Él rescató a la humanidad. Por amor Él vivió lo que vivió. Por amor. Esa era la base donde Jesucristo construyó todo lo que Él hizo en la tierra. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de ser? Diga, lleno de amor. Dígalo, lleno de amor. Amén. Jesucristo fue piadoso. Miró a aquella mujer que su hijo había sido muerto, aquella viuda. Y entonces dice que sí, hermano, la viuda ni nadie le dijo, le puede volver a la vida a este hijo, porque era el único sostén que tenía ella. Y ahora, ¿de qué va a vivir? Imagínate, viuda, y ahora el hijo mayor, que era su esperanza, muerto. Y Jesús, al verla llorar, dice que se conmovió. Hermano, Jesús tenía un corazón tremendo. Miró a esa mujer, se conmovió y dice que fue
y revivió a su hijo y se lo entregó. Ese es un acto de bondad, de misericordia. Nadie le está pidiendo eso a Jesús. Él, de su propia voluntad, lo hizo. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Piadosos. Dígalo, piadosos. Decimos gloria a Dios. Jesús era obediente. Siempre Él dijo que hacía lo que su Padre le decía. Entonces, ¿cómo debemos de ser nosotros? Manifestando el carácter de Cristo. Igual, obedientes. Jesús siempre se movió por la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Movernos en la voluntad de Dios siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra voluntad tiene que ser rendida delante de los pies de Jesús. Y ahora ya no es nuestra voluntad la que vive, la que nos dirige. Ahora es la voluntad de Dios la que nos dirige. Consultamos a Dios. ¿Esta es tu voluntad, Señor? ¿Este sentir que tengo se ajusta a tus propósitos, Señor? Son aspectos del carácter de Jesús. Jesús dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra actitud ante el pecado? ¿Cuál debe ser? Según el ejemplo de Jesús, resistirlo. Ni coquetearle, ni tener amistad con el pecado, ni estar deseoso de las cosas del mundo. Dice que cada vez tenemos que despojarnos. ¿Cuántos dicen amén? Son aspectos del carácter de Jesús. Entonces, ese es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros. Vamos a ir a Hebreos 12, ahí atrás, Hebreos 12, el libro anterior, Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice? Da fruto. ¿Cómo? Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, el Señor nos poda usando las pruebas, ¿verdad? Y todo lo que esté en su entorno, también el Señor lo va a usar para podarlo. ¿Sabía que hasta el matrimonio es usado por el Señor para crear en nosotros el carácter de Cristo? ¿O somos iguales, la esposa y nosotros? Como que se especializó el Señor, nos puso tan diferentes a la esposa y al esposo. ¿Para qué y por qué? Nosotros somos moldeados en nuestro carácter mediante la esposa, el Señor la usa, mediante los hijos, mediante tu entorno, el trabajo, en la iglesia, en la congregación. El Señor va a usar personas, siempre van a haber todo un montón de cosas diferentes a tu alrededor, y todo eso va a ser usado para que el carácter de Cristo vaya saliendo a la luz en nosotros los creyentes. Amén. Usa la palabra, usa las pruebas, usa el entorno en que nosotros vivimos, y usa también otra. Ahí dice, lo acabamos de leer. ¿Qué dice? ¿Qué usa? La disciplina. Dice que el que ama, disciplina. Usted no disciplina a sus hijos. ¿Y cuál es el propósito suyo de disciplinar a sus hijos? ¿Qué busca usted con disciplinar a sus hijos? ¿Por qué usted los corrige? ¿Por qué usted los disciplina? ¿Por qué? ¿Porque no quiere lo mejor para ellos o porque quiere lo mejor para ellos? Pues lo mismo es el Señor. El Señor nos disciplina muchas cosas. No nos consiente muchas cosas. El Señor no consiente. El Señor no es alcahuete. El Señor siempre nos va a estar disciplinando. Y si nosotros cometemos una desobediencia y vamos en contra de sus propósitos, el Señor nos va a disciplinar, ¿o no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué pasó cuando Pedro
el apóstol, negó a Jesús, ¿cómo se sintió Pedro? ¿Cómo cree usted que se sintió ese hombre? Ese hombre se sintió desbaratado totalmente. Amén. Entonces imagina, un día anterior este hombre se siente que puede conquistar el mundo. Y al siguiente día se siente como nada. Qué horrible debe ser eso, ¿verdad, hermano? Sentir esa gran diferencia en el ser de uno. Pero era un momento, una experiencia que pasó el apóstol Pedro, que nunca más la vimos que sucedió. Amén. Trabajó en su carácter esa experiencia fea, pero no se quedó en esa experiencia. El apóstol Pedro siempre fue corregido, siempre fue disciplinado. Y Jesús en muchas ocasiones le habló su problema bien claro. En una ocasión hasta le dijo diablo. Imagínense. Apártate de mí, diablo. En otras palabras, está siendo instrumento del diablo Pedro. Pero Jesús no lo desechó. Jesús lo escogió y siguió trabajando en el carácter de Pedro. Hasta que este hombre recibió el Espíritu Santo, y nosotros vemos en las epístolas cómo nos tratan y dice, hijitos míos. ¡Qué diferencia! No así con Judas. ¿Cuándo Jesús reprendió a Judas? Nunca. ¿Por qué? Porque no era hijo. Tuvo un llamado. Sí, tuvo un llamado. Como muchas personas pueden tener un llamado, pero el llamado no te define como un hijo de Dios. Una persona puede tener un llamado y perderse. Ese no es el fruto que habla el Señor. El fruto que habla el Señor es este, que el carácter de Cristo se vaya manifestando en cada uno de nosotros. Ese es el fruto que el Señor llama. No es el fruto de que, es que canté en tal lugar y fíjese que llegaron 10,000 personas. Y se siente, wow, qué fruto que estoy dando. No es ese el fruto que habla el Señor. Me gané 1,000 personas para Cristo. 1,000 personas confesaron a Jesús ahí. Todos los que fueron genuinos ahí, amén, gloria a Dios. Y eso lo motivó, ¿quién? El Espíritu de Dios. Pero no es ese el fruto. Porque hoy confundimos ese fruto con el fruto que el Señor demanda. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hacen los dones de Dios. Eso no es de nosotros. Nosotros somos usados. Si usted tiene un don, eso no es suyo. Dios se lo dio a usted. Ahora, si el Señor no se lo quita, es porque Él dijo que los dones son irrevocables. El final de todo, usted va a dar cuenta de eso. ¿Qué hizo con esos dones? Pero ese es su asunto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? El fruto que el Señor demanda es el fruto del carácter de Cristo en nosotros, el aspecto personal, nuestra vida en sí. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo somos con nuestros padres? ¿Cómo somos con nuestros amigos? ¿Cómo somos con nuestros vecinos? ¿Cómo somos con nuestros hermanos? ¿Cómo somos con los suegros? ¿Cómo somos con la suegra? Mi suegra es buena. No todas las suegras son malas. Yo la agarro y le doy el beso y le digo, mamá, y la abrazo, le doy el beso cada vez que viene acá. No está con nosotros porque ella no quiere vivir acá. Pero de nuestra parte, de mi parte, viviera conmigo mi suegra. Al igual que mis padres. Mi mamá no quiere volar, por eso no viene.
Ese es el fruto que el Señor quiere de nosotros. ¿Pero cuántas personas no se llevan bien con sus suegros y con su suegra? ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿No ha escuchado un dicho? No sé si usted lo tiene en su país. Antes, cuando no había luz, se usaban esos candiles, ¿se acuerdan? ¿Cuántos saben ustedes? Cuando van a camping, aquí, cuando vamos a camping, llevamos esos candiles. Entonces, hay una expresión ahí en Centroamérica: candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Verdad? ¿Cuántos se alumbraron con candil? Yo sí. En la mañana amanecíamos todos negros aquí, la cosa nasal, porque tira humo, funciona con gas. Entonces, ¿qué quiere decir esa expresión o ese dicho? Que podemos ser cristianos en otro lado, donde nadie nos conoce, y vivir una apariencia de cristianos, pero en la casa, ¿cómo somos? Ese es el fruto que el Señor quiere ver. ¿Cuál es la opinión que nuestros hijos tienen, nuestra esposa, nuestro esposo, de nosotros? ¿Qué piensan ellos de nosotros? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Damos fruto en la casa, en el trabajo? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Si tenemos un negocio, ¿hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer? ¿En aquello por lo cual nos comprometimos? ¿Hacemos eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Y eso es lo que el Señor demanda. Ese es el fruto. No es llenar estadios. Eso lo hace el señor de Roma cuando va a algún país, ¿o no? Ya saben quién es el señor de Roma, ¿verdad? Llega a un país y se llena las plazas, se paran, se cierran calles y ahí pasa y hace su cosa. O esa gente que promueven religiones falsas, como aquella secta, por ejemplo, que se llama Pare de Sufrir, ¿verdad? ¿Cuántos han oído de esa secta? Pare de sufrir, le dicen a la gente. Y llenan y están compitiendo con el McDonald's. Bueno, tiene su base en Brasil, ¿verdad? Pare de sufrir, tiene su base en Brasil. Le pregunto a ella por qué es de Brasil. Le he dicho el brigado, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo cómo se llama ese señor, el fundador de esa secta. Pero el asunto, amados hermanos, que tienen más iglesias en el mundo que el McDonald's, sucursales. ¿Ya? ¿Y cuál es la clave de su éxito? Prometiéndole a la gente algo que no es. ¿Usted cree que el ser humano va a dejar de sufrir? Hermanos, estar vivo es un problema. Desde que uno nace es un problema. Eso es una mentira. Eso no existe. Y la gente lo cree. ¿Y cuando se reúnen multitudes? Entonces, ¿eso es fruto que habla el Señor? No. Los cantantes del mundo, ¿cuánta gente nos concentran? Esos rockeros que hacen conciertos y la gente pasa esperando a sus ídolos hasta noches para poder entrar a un lugar. Eso no mide a un cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que mide a un cristiano es su fruto de su vida personal. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Lo que va a examinar el Señor en cada uno de nosotros, el labrador, es nuestro estilo de vida.
comparado o relacionado o usando el estándar del carácter de Cristo. Si nosotros, el carácter de Cristo está aquí y nosotros nos vamos acercando cada vez más, vamos por buen camino. ¿Cuántos dicen amén? No es medición de ministerio de Jesús, no. Ese es otro asunto, ese es otro tema. Es medición del carácter de Cristo. Si el carácter de Cristo se va pareciendo cada vez más, si nosotros nos vamos pareciendo más al carácter de Cristo, ese es el estándar, esa es la medida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados? Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué usa el Señor para podarnos? La palabra, dígalo, las pruebas, la disciplina, ¿qué más? El entorno que nosotros vivimos. Todos esos elementos el Señor los va a usar para podarnos a nosotros. Amén. Si la esposa nos dice, ¿me sacas la basura? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mejor que haga caso. Porque si yo no la saco, me llaman otra vez de regreso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? O si no me toca montar el camión e ir a botarla ahí. Pero tengo que resolver el problema. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Sí, porque ahí, aunque, hermano, ahí no es cuestión de quiénes somos nosotros, ahí somos esposos. Ahí eres papá. Amén. Eres padre. Decimos gloria a Dios, amado. Ahora, para nosotros dar fruto, hay otro consejo que ahí está. Vamos a ir otra vez al pasaje base que tenemos en Juan 15, en el verso 4. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál es el consejo? Dígalo en voz alta. Permanecer ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo nosotros permanecemos en Jesús? ¿Jesús dónde está? Para estar ahí contigo. Y Jesús, ¿cómo es que tú permaneces en mí? ¿Cómo nosotros permanecemos en Jesús? ¿Cómo dijo? En la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo que se hizo carne. O sea, toda la palabra se materializó en Jesús y anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros y nos enseñó el estilo de vida. No solamente realizó la obra de redención, pero nos enseñó un estilo de vida a cada uno de nosotros. Ese es el ejemplo. Entonces, nosotros, para permanecer en Jesús, debemos de permanecer en sus enseñanzas, en la doctrina, en sus enseñanzas. Y eso es lo que a nosotros nos hace, digan, cristianos. Porque no todo el que diga yo soy cristiano es cristiano. ¿Quiénes son los cristianos? Los que aplican las enseñanzas de su maestro, Cristo Jesús. Esos son los cristianos. No todo el que diga yo soy cristiano es cristiano. Se puede autollamar cristiano, pero no es cristiano hasta que viva las enseñanzas de Jesús. Entonces, de ese modo se permanece en Él, o sea, en Jesús. Y de esa manera también Él permanece en nosotros. ¿Decimos amén? Él está en nosotros y Él está con nosotros mediante su Espíritu, mediante su palabra. Está en nosotros. Pero la condición es permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Cuando usted se vino de su país para acá, ¿cuál era el propósito? Vivir aquí. ¿O no? Aquí es vivir, aquí vivir. Y, por ejemplo, esa es mi idea, permanecer aquí, vivir aquí. Y aquí que me entierren. Si el Señor me lleva, ¿verdad? De hecho, pues, esa es la ley de la vida. Y aquí
servimos al Señor y ya está, se acabó. Nacimos allá, pero donde el Señor quiera, ahí vamos a estar. Decimos amén. Pero tenemos que tener ese sentido de permanencia. Es decir, que hay personas que viven acá, pero su corazón y su mente está allá. O sea, sus proyectos de vida están allá, en sus países de origen. Y nunca hacen esa decisión. Si permanecer aquí, ya, o irse para allá y permanecer allá, ese es un problema que a uno lo atrasa. ¿Entendió, hermano? Hay que hacer una decisión. Así, una decisión. ¿Por qué? Porque imagínense, con proyectos allá, todo lo que gana lo manda para allá, y que compra allá, y que allá hace que eso. Hermano, eso no funciona. ¿Cuántos entienden? Hay que hacer una decisión para estar completo en un lugar, espíritu, alma y cuerpo en un sitio. Y ahí uno emprende, ahí uno hace lo que tiene que hacer y busca la manera. Eso es una decisión. Pues en Cristo Jesús es igual. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener ese sentido de yo soy cristiano y espero a Jesús. Pero no se puede estar divagando en dos aguas, porque no hay progreso. Es una tortura. Un cristiano que está en la iglesia y está viendo para afuera, esa es una tortura. Tiene que hacer una decisión. ¿Cuál es la decisión? Permanecer. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Amén. Entonces dice el 4, leámoslo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces la clave para dar fruto es estar con ese sentido de permanecer. Ese sentido de que ahora yo soy cristiano, permanezco en mi Señor, permanezco en la doctrina de Cristo. Voy a procurar no apartarme ni a derecha ni a izquierda. Quiero permanecer en la palabra. Y de manera natural va a salir el fruto. Porque la palabra va a operar en nosotros y de manera natural va a salir el fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El cambio. Si tratábamos mal a la esposa, y éramos grotescos y éramos así, ¿cómo la vamos a tratar ahora? ¿Cómo dice la Escritura que la tratemos? Como vaso, ¿cómo dice? Como vaso más frágil. O sea, que entendamos ese aspecto y la vamos a tratar de manera, va a salir natural ese fruto. Decimos amén, hermanos. Entonces el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? ¿Cómo va a ser el fruto de nosotros? ¿Poco? ¿O un fruto normal? ¿O como dice? Mucho fruto. Va a ser bien bonito el fruto. El cambio va a ser evidente. Amén. El fornicario arregla su vida. ¿Verdad? ¿Cómo le aconseja la Escritura que arregle su vida el fornicario? ¿Cómo le aconseja? Que se organice su vida. Eso es lo que tiene que hacer. El que tenía cualquier debilidad la va a ir superando. Problemas secretos que solo el ser humano sabe, que solo usted sabe, que usted batalla con esas cosas y usted sabe que lo tornan en enemistad con el Señor. Eso le va a ayudar el Señor en lo secreto a superarlo. Cosas con las que usted batalla que solo usted sabe. El Señor le va a ayudar, Pero la clave es mantenerse. Tener el sentido de permanecer
en la palabra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Jeremías 17. Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Rapidito. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será, ¿cómo será? Como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué más? Que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará como verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará, ¿qué dice? De dar fruto. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave? Permanecer en la palabra, permanecer en el Señor. Vas a tener fortaleza. Dice que fiel es Dios para mantenernos como sin caída. Dígalo, fiel es Dios para mantenerme sin caída. Entonces vas a estar firme. Vas a estar firme. ¿Por qué? Porque estás en la palabra. Él te va a mantener en pie. No vas a andar temeroso del pecado. Y ¿será que no? Vas a andar firme. Y vas a dar fruto. ¿Por qué? Porque estás adherido a la vid. Estás junto a corrientes de agua. Vas a estar verde constantemente. Así es. Verde en el sentido de agradable. Fíjese que cuando hay una vega de un río, a distancia, usted se da cuenta que ahí pasa una vega de un río. ¿Por qué? ¿Por qué se da cuenta usted a distancia que pasa un río en determinado lugar? ¿Por qué? Por las plantas que están alrededor, por los árboles que se encuentran alrededor de esa corriente, tan frondosos, constantemente verdes, constantemente fuertes esos árboles. Y las aves se alegran y se van y hacen sus nidos ahí. ¿Cuántos quieren tener esa vida abundante en Cristo Jesús? ¿Cuántos estamos luchando por esa vida? Por eso te decía al principio, no importa, hermano amado, la situación, no importa, o sea, duele, estás pasando dificultades y esto y lo otro, pero permanece en la vida, permanece en la palabra. Esa es la clave. No es que mandes una ofrenda a este o al otro y que le mandes $1,000 a este y que andes buscando por aquí, por allá, por otros lados y que llamas a este y llamas al otro. Esa no es la respuesta. La respuesta es permanecer en la vida. No existe una medicina instantánea en el Señor. Ese es un engaño. Y andamos buscando una solución rápida, instantánea. No trabajan así las cosas en el Señor. Esa prueba que estás pasando es solamente una expresión de tu caminar en Cristo Jesús, porque Dios tiene un objetivo específico de quitarte ciertas cosas. Pero después esa prueba se termina, tienes lo que buscabas y luego viene otra después. Como que a muchos no les gustó la noticia. Pero lo siento, es así. ¿Qué otra cosa te puedo decir yo? ¿Qué otra cosa? Esa es la verdad. Y hasta que nos vayamos de esta tierra, nosotros vamos a dejar de pasar pruebas. Por eso dice la palabra que cuando lleguemos allá, dice que nuestro llanto se convertirá ¿en qué? En gozo. Ya nunca más vamos a tener que estar peleando por un montón de cosas que en esta tierra nosotros debemos de pasar. Pero es hasta que el día que lleguemos allá. Y para que lleguemos allá, nosotros tenemos que ser podados por el Señor. Para que demos fruto. Y un fruto que permanece.
Un fruto que es constante, que sale constantemente el fruto. Que no es un fruto esporádico, que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No, el fruto que el Señor quiere ver en nosotros es un fruto que permanece, que es constante. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque en el Señor no hay bipolares. Ese término lo que llaman los psicólogos, bipolar. ¿Sabe lo que es un bipolar? Un día está allá abajo, ¿cómo se llama? Tierra del Fuego, ¿verdad? Allá abajo, en el polo del sur, y otro día está allá cerca de Alaska, en el polo norte. Los dos polos, por eso se llama bipolar. Eso no existe en el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos como constantes. Le llama el fruto del Espíritu templanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos, hermanos? ¿Decimos gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, seguimos ahí. Vamos a ir a Jeremías 17:7. Perdón, ya leímos ese texto, ¿verdad? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Gálatas 5:22. ¿Ya lo tiene? Bueno, me espera porque yo no he llegado todavía ahí. Bendito es el Señor Jesús. Gloria al que vive para siempre. Gálatas 5, ¿qué le dije? 22. Bien, hay otro fruto que nosotros debemos de tener. Esto lo hemos estado estudiando en los grupos de estudios bíblicos que tenemos, ¿verdad? Hermana Ivonne, hermana Carolina, 5:22. ¿Cómo dice? Hermana Evelina también, como estaba estudiando esto. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿qué? Fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué dice? Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto que el Señor quiere ver? Este tipo de fruto a nosotros, hermanos. Amén. No solamente el fruto del cambio que nosotros debemos manifestar, pero también los frutos del Espíritu que vayan fluyendo en nuestra vida. Para eso debemos de vivir todos los días en el Espíritu y no en la carne. Decimos amén. Esa es la vida que el Señor quiere ver en nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así es, hermanos amados. La palabra no volverá vacía. Eso dice la palabra. Que cuando la palabra llega y alguien le da cabida a esa palabra que está en nosotros no vuelve al Señor vacía, sino que ella hará por lo cual fue enviada. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que el Señor envía su palabra a nosotros? Para plantar el carácter de Cristo en nosotros. Y entonces esa palabra no vuelve vacía, sino que va a hacer el objetivo de esa palabra, va a operar en nosotros, va a cumplir su propósito esa palabra en nosotros. Y de esa manera nosotros vamos a dar fruto. Entonces, en gloria a Dios. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer otra palabra en ese punto. Está en Efesios 5:11. Ahí nomasito, el libro que sigue. Efesios 5:11. Efesios 5:11, como dice, y no participéis en las obras que infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las obras infructuosas de las tinieblas? ¿Ser amigo de ellas? ¿Qué cosa? Reprenderlas. ¿Cuáles son esas obras infructuosas? El pecado. Las propuestas que te van a hacer mediante la tentación. Amén. Vas a ser tentado. Y lo que el diablo persigue con eso es
desbaratarte, hacerte pedazos. Entonces, este pasaje nos enseña a no, ni siquiera analizarlas, ni siquiera hablar de las tentaciones que Satanás nos pone, rechazarlas inmediatamente. Dice que el sabio ve el mal. ¿Qué dice? El sabio ve el mal y se aparta. No andemos tentando al diablo para que nos tiente. ¿Entendió? O sea, no andemos buscando la tentación. Por ejemplo, la fornicación, ¿cómo se combate la fornicación? ¿Cómo dicen? ¿Cómo? Huir de la fornicación. ¿Cómo dice la palabra? Que la resista en el nombre de Jesús, fornicación. En el nombre de Jesús, ¿qué dice? Salga corriendo de ahí. Diga, por aquí es más cerca. Sale corriendo. Entonces, exacto, hermano. ¿Por qué? Porque es una tentación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿Dicen gloria a Dios? Amén. Entonces dice que la actitud de nosotros con respecto a las obras de las tinieblas que te van a proponer es reprenderlas. ¿Qué es reprender? En el nombre de Jesús. Vete de mí, Satanás. Aunque Satanás venga vestido de cualquier manera. ¿Cuántos dicen amén? Venga con cualquier disfraz, como Adán y Eva. ¿Cuál fue el disfraz que usó? ¿Cuál fue el disfraz que usó para hacer caer a Adán y a Eva? La serpiente. ¿Cuál es el disfraz que usó para querer hacer caer a José? La patrona, la jefa. Ya. Pero como no andaba buscando una sugar mami, ¿entiende, verdad? No estaba interesado. Entonces dijo no. Y lo acusaron y le costó su vida y le costó un montón de cosas, pero dijo no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él sabía que Dios estaba con él y que Dios tenía planes superiores con él. ¿Qué no es en realidad dar fruto, hermano? Pues el fruto que estuvimos hablando anteriormente, amén. Pensar de que nosotros estamos haciendo la obra de Dios y que eso es el fruto, eso es la obra que el Señor nos ha encomendado. Eso es una cosa. Y conforme tus obras será tu recompensa. Es cierto, esa es una obra que el Señor nos ha recomendado. Pero el fruto que el Señor demanda es el personal. Amén. Como le dijeron al de Apocalipsis 2, 4, 5. No lo vamos a ir por el tiempo. Dice que había dejado su primer amor. Pero seguía haciendo obra. Seguía trabajando duro. Seguía siendo celoso. Seguía haciendo un montón de cosas. Pero ¿cómo estaba? ¿Cuál era su condición? Estaba caído. ¿Por qué? Porque había dejado su primer amor. Nosotros nos podemos convertir en puentes. ¿Qué es un cristiano puente? Un ministro puente. ¿Qué es? Que por su ministerio otros pasan y entran al reino, pero él se queda afuera como Judas. ¿Entendió? ¿Cuántas personas se sanarían por el ministerio de Judas? ¿Cuántas personas recibirían la vista, siervo, en el ministerio de Judas? ¿Cuántas personas, cuando predicaba Judas, caían rendidos a los pies de Jesús? Cuando mandó Jesús a los 70, Judas iba ahí entre los 70. Y Judas miró tremendos milagros. Miró gente volver a la vida, muertos resucitar, paralíticos caminar. Miró que Jesús caminó en las aguas, miró que Jesús reprendía los vientos y las tempestades y le hacían caso. Y por mano de él mismo se obraron y se operaron muchos milagros y muchas obras tremendas. Pero ¿dónde terminó Judas? ¿Por qué?
que no tenía fruto. Nunca se convirtió, era un ladrón. Y se robaba todo lo que llegaba a sus manos. Entonces, ¿ese es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros? ¿Le agradan esas obras al Señor? Sí, porque en algún momento, por alguna razón, recibimos un ministerio, recibimos dones y recibimos eso del Señor. Algo vio el Señor por su misericordia. Pero el fruto que el Señor quiere ver en nosotros es el fruto personal, el carácter de Cristo que se va manifestando cada vez más en nosotros. En aquel día dice, ¿qué le parece si vamos a Mateo 7:21? 7:21. Mateo 7:21. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Dice así, no todo el que me dice, como dice aquí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Decimos amén? Y dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿qué dice? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es el fruto que el Señor quiere ver en nosotros? ¿Cuál es el fruto? Repítalo conmigo. El carácter de Cristo en nosotros. Que vayamos dando esa talla constantemente nosotros. Cambios personales. ¿Y dónde empiezan esos cambios? ¿Dónde se van a empezar a manifestar esos cambios? Diga, en mi casa, con mi familia. Amén. Con la esposa. Con la esposa. Una medida, hermano, tremenda, es que si ya se está apagando el amor entre pareja, ahí, hermano, hay un problema. Estamos caídos. ¿Oyó? Si ya no hay amor, estamos caídos. Aunque nos llamemos como nos llamemos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Recuperarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Recuperarlo. Esa es una medida. Esa es una medida. Entonces, el Señor nos demanda a nosotros ese fruto. Entonces, ¿qué pasa con el que no lleva fruto? Vamos a ir a Juan, ahí mismo, el Evangelio de Juan, 15, 5 y 6. ¿Qué pasa con el Señor, con el que no lleva fruto? ¿Seguimos, hermano? ¿Seguimos? Como que no hay muchos amenes, como que ya quiere ir a beber café. ¿Cómo dice? Juan 15, 5 y 6. Repítalo conmigo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿cómo? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y después dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, se secará y lo recogen y los echan en el fuego. ¿Y qué? Entonces, ¿dónde quedan los que no llevan fruto? ¿Cuál es el final de los que no llevan fruto? Dígalo, no le dé miedo. ¿Cuál es el final? El fuego. Por lo menos para dar calor, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el fuego, ese es el fin de los que no llevan fruto. Entonces, ¿es necesario dar fruto? Es necesario dar fruto. Tal vez al inicio de nuestra carrera en el Señor, cuando nosotros empezamos, el fruto
como que tal vez un poco débil, ¿verdad? Y estamos avanzando y después de un tiempo pues el fruto va creciendo, los cambios se van notando más rápido y esa es la idea del Señor, ¿verdad? Pero es una evidencia, hermano, que el que no lleva fruto, hay determinado tiempo que el Señor ya no le pone mucho énfasis. Y le voy a llevar a Lucas 13. Entonces, al Señor, cuando uno entra, se entra ¿cómo? En serio. Porque es algo serio, ¿o no? Es algo sumamente serio ser cristiano. ¿Decimos amén? Es algo sumamente serio ser cristiano. Como dice el 13:7, vamos a leer desde el 6 para que lo entendamos. Dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Ya están ahí todos, hermanos? Amén. Y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Entonces, ¿quién es el labrador? ¿Verdad? ¿Y qué vino a hacer? A buscar fruto. ¿Somos supervisados nosotros por el Señor? ¿Somos observados por el Señor? ¿Nuestra vida cristiana es observada por Cristo? Mediante su Espíritu. ¿Usted es analizado constantemente? ¿Y yo? A ver cómo está el fruto en nosotros. Y sigue diciendo, y dijo el viñador, he aquí, ¿hace cuánto? 3 años, que vengo a buscar fruto a esta higuera. ¿Y qué? Y no lo hallo. ¿Y entonces qué pensó él? Córtala. ¿Por qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Verdad? Ocupando un espacio, ocupando un sitio, hay inversión, hay un montón de cosas que se están haciendo alrededor de ese proyecto. Hay un montón de cosas que se hacen. Un consumo de energía tremendo. ¿O no? Y se hace todo lo que se haga. Pero puede hacer que todo el trabajo es en vano. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Tremendo, ¿no? Que la conclusión que hace el Señor. Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía, ¿qué dice? Este año más. ¿Cuántos estarán en un añito más? ¿Cuántos estarán en ese añito de espera? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Pues este es el Evangelio. Amén. Están ahí, esperando. Y hay que abonarle más, hay que invertirle más, hay que hacer un montón de cosas más. Esperando fruto. Y sigue diciendo aquí, déjala todavía 1 año. ¿Hasta qué? Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, estimule más su fe. Y si diere fruto, ¿qué dice? Bien. Y si no, la cortará después. Dios es un Dios de oportunidades. Y ese es un Dios misericordioso. Amén. Pero también en su misericordia, hermanos, hay propósitos. Hay propósitos de Dios. Él espera en nosotros fruto, cambio. Qué bonito es escuchar de una persona cuando se pregunta a esa persona y se escuchan buenas cosas. ¿Verdad, no? Qué bonito es eso. Mira, y el hermano tal, no, ese hermano está consagrado al Señor, vieras los cambios que ha hecho,
está ahí sirviéndole al Señor, hay cambios que ha hecho en su vida tremendo. Y la hermana tal, pues sí, no, y la hermana tal, ¿te acuerdas cómo hablaba de todo el mundo? Ahora bendice a todo el mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pues esa es la idea del Señor, amén. Entonces, así es lo que el Señor demanda. Entonces, vamos a ir al 8, en Juan capítulo 15, verso 8. Vamos a ir ahí. Le recomiendo que le apunte, por favor, Romanos 11, 17 al 24. Anótelo con respecto al cortar el que no lleva fruto. No da tiempo de disertarlo, pero apúntelo, Romanos 11, 17 y 24. Por favor, léalo en su casita. Y me manda, por favor, un texto. ¿Qué opina usted de ese pasaje? Ya lo comprometí. Romanos 11, 17 y 24. Así que ya le di homework. Ya le di tarea. Entonces me manda un WhatsApp, pero no me mande 2 líneas, mándenme algo más conciso. Ya lo comprometí. Así que Romanos 11, 17 y 24. Vamos a ir otra vez a Juan, capítulo 15, verso 8. ¿Cuánto les agrada, hermano, que usted ore y su oración sea contestada inmediatamente? Pues aquí viene el consejo, hermano. Esto que hemos estado hablando es la clave. Esta es la clave, hermano. Esta es la clave. Decimos amén. Entonces mire cómo dice el 15:8. En esto es glorificado, ¿qué dice? Mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Decimos amén. Mire, hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros queremos tener a Dios agradado de nosotros. Que cuando Él nos ve a nosotros, Él sienta esa gratitud. Que se sienta Dios, que se siente que, hermano, está haciendo una obra tremenda en nosotros. Y hay resultado, pues el dar fruto. Y en esto Dios lleva gloria. Dios lleva honra. ¿Cómo? Cada vez que la gente opina de usted. Cada vez que la gente habla de usted. Es que destacan sus cambios y sus cosas. En eso Dios es glorificado. Porque el que está haciendo la obra en nosotros es el Señor. Y entonces se ve el trabajo que está haciendo el Señor. Amén. Como el Padre me ha, dice el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced, ¿qué? En mi amor. Entonces, ¿cuál es el fruto por excelencia que nosotros debemos de tener? Dígalo otra vez. El amor entre nosotros. Decimos amén. Ese es el fruto por excelencia que nosotros, en las primicias de nuestro fruto, debe de estar el amor. Sigue diciendo, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su amor. Cuando nosotros vivimos en esta iglesia en amor, gracias a Dios, hermano, que aquí se manifiesta el amor en nosotros. Decimos amén. Se manifiesta. Y eso, hay confianza. Hay confianza entre nosotros. Hermano, eso es una maravilla. Decimos amén. Pero la mayor expresión, los frutos, el fruto por excelencia que nosotros debemos dar es el amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu que nos ha sido dado.
Ese amor hay que manifestarlo en primera instancia. Después sigue diciendo el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como ya os lo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es el nivel de amor que nosotros debemos de tener los unos con los otros? ¿Cómo dijo? ¿Dispuestos a qué? Hermanos, dispuestos a dar nuestra vida inclusive por nuestros hermanos. Esa es la medida. Cuando dicen amor, amén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando nosotros tenemos fruto, amados hermanos, vamos a estar en el rema de Dios, en la revelación de Dios. Seguimos, aquí dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y cómo debe ser el fruto de nosotros? Y vuestro fruto permanezca, para que todo, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Os lo dé. ¿Ya vio los beneficios de llevar fruto? Vamos a tener gozo. Mire cómo dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a estar en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Dele palmas a Cristo Jesús. Dele palmas a Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Si usted tiene una necesidad, hermano, levante su mano, vamos a orar por usted. Si usted tiene una necesidad, por favor, levante su mano, vamos a orar por usted. Hermanita Angelita, pase, vamos a orar por usted. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más tiene alguna necesidad? ¿Necesitas trabajo? ¿Necesitas algo de parte del Señor? ¿Necesitas sanidad? Amén. Vamos a orar, hermano. Levanta tu mano. Levanta tu mano y dile al Señor, gracias Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pase, hermana Angelita. Vamos a pedir a mi esposa que pase, hermana Yajaira, pase. Vamos a orar por nuestra hermana Angelita. Señor, va a ser el milagro. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Pase, hermana Cindy, pase, por favor, vamos a orar. Vamos a orar por nuestra hermana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey maravilloso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Nos presentamos delante de ti en esta tarde, Señor mío, en esta noche, rogándote, Dios mío, que seas tú trabajando en nuestras vidas. Si no hemos, Señor mío, sido eficientes en el fruto, Señor, en esta noche, Señor de la gloria, te rogamos, Señor, perdón. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele perdón. Si no has sido fiel con el fruto que el Señor quiere ver, pídele perdón al Señor en esta noche. Si sabes que no has hecho cambios, dile al Señor, perdóname, Señor, yo quiero hacer esos cambios. Yo no quiero, Señor mío, ser un hijo que no te agrada. Si el Señor te ha dado oportunidades, dile al Señor, gracias Jesús, gracias Cristo Jesús, gracias Jesús, gracias Cristo Jesús. No te olvides que tú estás aquí en el Señor por su sangre. Si te sientes demasiado atraído por las cosas de este mundo,
Dile al Señor en esta noche: Señor, yo sé que eso no me conviene. Yo sé que estas atracciones y estas debilidades que siento, Señor mío, no me convienen. En esta noche, entrégalas al Señor. Si estás batallando con la pornografía, entrégale al Señor. Si estás batallando con la rebeldía, entrégalo al Señor. Dile: entrego esta rebeldía, Señor, delante de ti. Cualquiera que sea tu problema personal, entrégalo al Señor. Renuncia a eso. Es necesario renunciar. Es necesario decirle al Señor: Señor, me desprendo de esto y lo entrego delante de ti. Lo entrego delante de ti. Estás batallando con el carácter, estás batallando con la ira. Dile al Señor en esta noche: Señor, lo entrego delante de ti. Estás batallando con la tibieza, entrégalo en esta noche. Entrégalo. No te olvides que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Y acuérdate que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Y que cuando nosotros estamos en Jesús, permaneciendo en Cristo, hermano, el Señor nos llena de su presencia, y el Señor es suficiente en nosotros cuando Él nos llena de su presencia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta noche vamos a clamar por nuestra hermana Angelita. Extiende tu mano como un pueblo amoroso, como un pueblo de fe, y vamos a pedir por un milagro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, no hay nada imposible para ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús amado. Pedimos, Señor mío, un milagro. Pedimos un milagro, Dios mío, en nuestra hermana Angelita, Padre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, no hay nada imposible para ti. Todas las cosas son posibles para ti. Pedimos ese milagro, Señor mío, y nosotros estamos seguros que vamos a ver ese milagro, Dios mío. Tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, tú hiciste el sol. Tú nos formaste a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. ¿Qué es para ti una sanidad? ¿Qué es para ti, Dios mío, dar la orden y operar un milagro? Señor mío, sabemos que tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, pedimos ese milagro. La sanidad completa, Dios mío. La sanidad completa, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Trae sanidad, Padre, en tu pueblo. Toda persona enferma, Padre, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, toda enfermedad se va. Toda enfermedad se va. Las personas que nos están viendo, bendito Dios, en otros lados, venga sanidad en sus vidas, venga liberación en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En esta noche dile al Señor: Señor, voy a seguir caminando contigo. Te espero, Jesús. Te espero, Jesús. Y en esta noche dile: ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Te esperamos. Ayúdanos, Señor mío, a estar listos en aquel día, Señor de la gloria. Venga, esos frutos de mi vida, Señor. Ayúdanos a caminar en tu palabra, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Aleluya.
de lucha. Lastimosamente tenemos que irnos de este lugar. Tenemos tiempo límite. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial. Sigue dándole gracias al Señor. Su Espíritu Santo está aquí. Sigue dándole gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, Padre Celestial. Jehová te bendiga, Jehová te guarde.